hablar sobre el diseño e implementación del microcomputador con los microprocesadores 8085 y 8086. Antes de comenzar, hablaremos un poco de cómo los microprocesadores han sido los que han garantizado la modernización de hoy en día. Se puede decir que este circuito integrado es, es muy complejo, tiene un sistema muy complejo para la informática. Se suele llamar por analogía como el cerebro de la computadora. Este es el encargado de ejecutar todos los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones que realiza el usuario mediante su computadora. Solo ejecuta instrucciones programadas en un lenguaje que se le está asignando. El primer modelo los objetivos que hemos planteado, el objetivo general es explicar cómo la arquitectura de computadoras en el modelo 8085 y 8086 eh, menciona y moderniza poco a poco hasta llegar a modelos como la perdón, la inteligencia artificial, entre otros. Primero hablaremos sobre el modelo TRS-80 modelo 100, el cual contiene en sus características principales, podríamos decir que es un computador portátil introducido en los años 1983. Este es un computador de estilo notebook, aunque como mencionó mi compañera anteriormente, fue desarrollado por Kyocera y vendido originalmente en Japón. Las especificaciones de este computadora tiene un procesador Intel 80C85 de 8 bits, CMOS, 2 MHz, una memoria de 32 KB ROM. Las máquinas podría estar expandido un incremento de 8 KB de módulos enchufables de RAM estática dentro de su sistema. Cuenta con una pantalla LCD de 8 líneas, 40 caracteres, con gráficos de 40 por 64 píxeles direccionales. Y cuenta además un teclado de 56 teclas, en las cuales contiene 8 teclas de función programables y 4 dedicadas a teclas de comandos. Dentro de los periféricos encontramos el módem de 300 vatios incorporado, un puerto paralelo de impresora, un puerto serial de comunicaciones, no la anterior, no, también, ahí déjalo. Además, por último, una entrada de lector de código de barras. Sus dimensiones son de 300 por 215 milímetros. Ahora, la fuente de alimentación que contiene de 4 pilas AA o de un adaptador de poder externo de 6 voltios. Siguiente, George. Ahora, el segundo modelo es el MTS86C. Esta es una herramienta que sirve para ayudar a todos los usuarios o estudiantes que estén intentando comprender la arquitectura de computadoras y la programación de microprocesadores, el cual este modelo se basa en el microprocesador 8086 de la marca Intel. Lo desarrollaron en 1976 y publicada el 9 de junio de 1978. Este es uno de los el 8086 es uno de los microprocesadores que establece una arquitectura por 86, de 16 bits en registros, 16 bits en el bus, 20 bits en dirección de bus y 1 mega de memoria física. Esta arquitectura es uno de los más exitosos por el lado hablando de CPUs en todo el mundo. Como podemos apreciar en el gráfico, el sistema cuenta con 5 partes principales. El primero es el CPU 80, el microprocesador 8086.
La segunda parte contiene un acceso a la memoria del sistema y del usuario. La parte 3 contiene conjuntos de chips de estándar mundial. La parte 4 dispositivos de entrada y salida. Y la parte 5 es de tiene una interfaz externa. Después de los usuarios editan y crean código dentro del programa desde la PC, se pueden descargar el programa a la memoria del sistema, ejecutándolo desde la memoria para observar los resultados y del experimento que se está realizando dentro del sistema. Las especificaciones cuentan con un procesador 8086, un monitor LCD 16x2 megapíxeles, una RAM de 64 KB, una ROM de 64 KB igual, una memoria de 64 kilovatios y un generador 8284. Y- Bueno, ahora pasamos al capítulo 2, que sería la descripción técnica de los microprocesadores 8085 y 8086. Tenemos primero, dice, este microprocesador fue creado por la empresa Intel en 1977. La alimentación es única, requiere solo de 5 voltios. Esto se debe a la nueva tecnología utilizada para la fabricación, llamada HMOS, que además permite una mayor integración llegando a la VLSI con más de 10.000 transistores. Tiene incorporado el generador de pulsos de reloj, con lo que solo hace falta un cristal de cuarzo y un par de capacitores externos. Además, está mejorado en lo que se refiere a las interrupciones. Incluye las 74 instrucciones del 8080 y posee dos adicionales, RING y SIM, referidas a este sistema de interrupciones y a la entrada de salida ICS de serie. Luego, el bus de datos está multiplexado con los 8 bits menos significativos del bus de dirección, con lo que permite tener más pines libres para el bus de control del microprocesador. Intel produjo ROMs y RAMs y chips de soporte que tienen también el bus multiplexado de la misma manera que el microprocesador, todos estos integrados de forma de familia MCS85. Pasamos a lo que son las características. Este opera con una tensión, como hemos hablado, de 5 voltios, frecuencia máxima de operación de 6 MHz, tiene un generado interno de reloj, lo que le permite utilizar externamente una red RC, tiene un bus de datos de 8 bits que está multiplexado con las 8 primeras líneas de dirección. Esta modificación permite que el dispositivo pueda ser contenido en un encapsulado PDIP de 40 pines. Tiene un set amplio de periféricos de soporte que permite el fácil desarrollo de sistemas computarizados de bajo costo. Ahora tenemos lo que son las interrupciones. El microprocesador 8085 posee un complejo y completo sistema de interrupciones. Esta posee 5 terminales destinados al tratamiento de interrupciones, que son la TRAP, la RST 7.5, la RST 6.5, la RST 5.5 y la INTR. Así pues, el 8085 dispone de 3 formas diferentes de tratar las interrupciones, de los que llegan a los citados 5 terminales. Los nombres de estos terminales, como ya les mencioné, son estos de aquí. Comenzamos con la INT, que sería: por esta entrada se introduce una interrupción que es aceptada o no según haya sido previamente indicado por las instrucciones. Cuando una interrupción es permitida y ésta se ha producido, la CPU busca una instrucción RST, que es presentada por el bus de datos por el periférico que interrumpe. Este bit tiene el formato binario 11XX X111. La subrutina se ubicará en la dirección 00
XXX000. Ahora pasamos a lo que son la RST 5.5, la RST 6.5 y la RST 7.5. Los terminales de la RST 5.5 y la RST 6.5 detectan la interrupción solo si la señal que se le aplica es un 1 lógico o alto nivel de una cierta duración, lo mismo que la entrada anterior INTR. Sin embargo, la entrada de interrupción correspondiente al terminal RST 7.5 se excita de flaco excediente, es decir, por una transición de 0 a 1. Esta transición se memoriza en un biestable en el interior del U. Estas interrupciones se pueden habilitar o deshabilitar mediante las interrupciones el y DI, como en el caso de la INTR, pero además son enmascarables por el software mediante la instrucción SIM. Es posible leer tanto el estado de la máscara como las interrupciones que se han introducido y aún no se entienden mediante la instrucción RING. Ahora, la última, que es la trap. Esta interrupción no enmascarable, que es activa cuando el terminal del mismo nombre se lleva el nivel lógico. Esta interrupción es la de más alta prioridad, por lo que puede ser usada para tratar los conocimientos más relevantes, tales como errores, fallos de alimentación, etc. Ahora pasamos a lo que son las terminales. Este microprocesador está encapsulado en el formato DIP de 40 patas, en la cual las 40 se pueden notar. La distancia entre las patas es de 0.1 pulgadas, mientras que la distancia entre las patas enfrentadas es de 0.6 pulgadas. Nótese en el gráfico que se identifica la posición de las patas. Esto sirve para no insertar el chip al revés en el circuito impreso. Aquí lo que tenemos es, lo que pueden ver, es el número de las patas, el nombre y la descripción de ellas. Ahora pasamos a lo que es el microprocesador 8086. El 8086 es un circuito integrado que posee unos 29.000 transistores NMOS, lo que supone unas 9.000 puertas lógicas. Está montado en una placa de silicio sobre una cápsula de cerámica con 40 pines. De los 40 pines, 20 están dedicados a la tarea de especificar la dirección memoria. Por tanto, existe la posibilidad de direccionar 220 posiciones de memoria, bytes, lo que equivale a 1 megabyte de memoria principal. El 8086 se divide en dos unidades lógicas, como podemos ver aquí. La unidad de interfaz de bus. El papel de la EU es ejecutar una instrucción, mientras que la view es enviar instrucciones y datos de la EU. La EU posee una unidad aritmético-lógica. Una unidad de control de 10 registros permite ejecutar las instrucciones realizadas, todas las operaciones aritméticas lógicas y de control necesarias. La view tiene 3 elementos fundamentales: la unidad de control del bus, la cola de instrucciones y los registros de segmento. La view controla el bus externo que comunica el procesador con la memoria y los distintos dispositivos. Los registros del segmento controlan la dirección y permiten gestionar 1 megabyte de memoria principal. La view accede a la memoria para recuperar las instrucciones que son almacenadas en la cola de instrucciones, construida por 6 bytes. Mientras la view busca las instrucciones, la EU ejecuta las instrucciones que va recogiendo la cola, es decir, la view y la EU trabajan en paralelo. Ahora pasamos a lo que son los registros. Los registros del procesador tienen como misión fundamental almacenar las posiciones de la memoria que van a sufrir repetidas manipulaciones, ya que los accesos a la memoria son mucho más lentos que los accesos a los registros. El 8086 dispone de 14 registros de 16 bits,
que se emplean para controlar la ejecución de instrucciones, direccionar la memoria y proporcionar capacidad aritmética y lógica. Cada registro puede almacenar datos o dirección de memoria. Los registros son direccionables por medio de un nombre. Por convención de bits de un registro se enumeran de derecha a izquierda. Los diferentes registros del 8086 se clasifican en registros de propósito general o datos, registro de segmento, registro apuntador de instrucciones, registros apuntadores y registros índice y registro de banderas, flags o registro de estados. Ahora lo que son el conjunto de instrucciones. Las instrucciones del 8086 se pueden dividir en varios grupos: instrucciones de transferencia de datos, instrucciones aritméticas, instrucciones lógicas, instrucciones de desplazamiento y rotaciones, instrucciones de ES, instrucciones de control de flujo de programa y las instrucciones de cadena de caracteres. No, pasando al capítulo 3, la descripción técnica de los microprocesadores. 185. Bueno, la tarjeta Arduino, hablamos sobre la plataforma de creación que es de código abierto y su software y hardware es libre. O sea, perdón, el software es libre, flexible, fácil de utilizar para los creadores y los desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa, a los que la comunidad de los creadores puede darles un diferente tipo de uso, obviamente. Para entender el concepto del hardware libre y del software libre, son dispositivos cuyas especificaciones y sus diagramas son de acceso al público, de manera que cualquiera las puede replicar o puede trabajar de diferente forma, ¿no? Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o una empresa, en su caso, pueda crear sus propias placas. Avanza, por favor. Bueno, los componentes de la tarjeta, como podemos ver, ahí dice, está lo que se muestra: el USB, el pin de referencia, el GND, etcétera. Bueno, el USB, como todos conocemos, el bus universal en serie, más conocido como USB, es un bus estándar industrial que define los cables, los conectores y los protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadores, periféricos y dispositivos electrónicos. La forma que tenemos de comunicar Arduino con el ordenador y para programarlo mediante el bus o el USB, casi todos los Arduinos son compatibles, tienen una interfaz USB, y si no, se usará un cable FTDI que hará la función de convertir el interfaz en una serie de UART de Arduino a una interfaz USB para un mejor entendimiento. El interfaz USB en el ordenador nos va a permitir tener un puerto de serie virtual que usamos para conectar con Arduino. Además de comunicación, USB es una interfaz de alimentación. Bueno, la fuente de alimentación externa, todas las placas Arduino disponen de un regulador de voltaje. Este regulador está en una pequeña caída de tensión, por lo que se proporciona una tensión de al menos 6 voltios por debajo de esa tensión, porque si lo más probable que pase, lo contrario sería que Arduino se apagara. El pin de referencia analógico, ya hemos visto, o sea, que se maneja las entradas y salidas de Arduino, pero nos centramos en las correspondientes, los inputs y los outputs digitales, para el caso de las entradas y las salidas analógicas, hay muchos detalles que no se han visto aún. Los 6 pines correspondientes a las entradas analógicas del Arduino corresponden al puerto C. Los 6 pines pueden usar como entradas y salidas digitales, como cualquier otro puerto digital. Además de denominarlas, también es posible llamarlas como pines, como fue mencionado. El GND es lo que es la toma a tierra de 0 voltios, lo que ya se ha visto varias veces en el curso. Los pines digitales se empiezan como, bueno, también son conocidos como GPIO, y se puede configurar como entrada y salida, y se caracterizan porque trabajan solo con 2 valores, alto o bajo. Bueno, la salida sería el TX y la entrada sería el RX.
El protocolo serial es asíncrono, es un protocolo de comunicación común en el mundo de electrónica y es utilizado para los controladores y los dispositivos para comunicar información. El protocolo se implementa en los receptores, los transmisores asíncronos universales, cuando un dispositivo se comunica usando el protocolo serial. Su UART transmite en línea el TX y recibe datos por la línea RX. Cuando se conectan los dos dispositivos de esta manera, un dispositivo envía el carácter usando su línea TX y el otro recibe por su línea RX y viceversa. La conexión correcta de dos dispositivos para su comunicación serial asíncrona, solo un dispositivo puede tener el control de una línea UART en determinado momento. Bueno, el botón reset no solo reinicia Arduino, sino que también lo pone en modo de recuperación, por lo que si se ha flashado en algún programa que provoca que el PC no lo reconozca, entonces, por tanto, no puedes volver a flashearlo o pulsando el botón reset o haciendo que un ping del reset a GND, a ground, para que te dé unos segundos para poder flashearlo. Bueno, el programador serie se trata de una plataforma de hardware libre que cuenta con el circuito integrado mediante el cual se pueden grabar las instrucciones. A su vez, estas instrucciones se escriben usando un lenguaje de programación que permite al usuario establecer programas que interactúen con los circuitos electrónicos. El microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de realizar operaciones matemáticas complejas a gran velocidad. Los pines analógicos, Arduino dispone de 6 pines para entradas analógicas serigrafiados con los números del A0 al A5. Estos pines son utilizados únicamente como entradas analógicas y se aplica un voltaje mayor a los 5 voltios en una entrada digital, la placa de Arduino se quemará. Lo mismo aplicará para voltajes negativos, por lo que debemos asegurar que el voltaje aplicado en una entrada digital se encuentre entre los 0 y los 5 voltios. Bueno, el pin bin, se localiza en el grupo de pines de alimentación y tierras y cumple con doble función, que es permite aplicar una fuente de alimentación externa en el rango de 12 a 6 voltios directamente y también que funciona como salida de voltaje cuando el Arduino se está alimentando a través del jack de alimentación. O sea, en este caso el voltaje presente en bin será aquel que estemos aplicando en el jack. Bueno, el pin reset es lo que anteriormente fue explicado. Es para el cable tierra. Pasando a los tipos Arduino, el Arduino 1, disculpen, el Arduino 1 que contiene un microcontrolador de ATmega328, su voltaje de funcionamiento es a 5 voltios, los pines de input y output digitales son 14, de los cuales 6 proveen de salida PWM, los pines de entradas análogas son de 6, la corriente DC por cada pin de input y output son de 40 amperios, la corriente DC en el pin de 3,3 voltios son de 50 amperios, la memoria flash de 36 kilobytes, de los cuales 0,5 kilobytes son utilizados por el bootloader. El RAM ocupa 2 kilobytes, el EEPROM 1 kilobyte y la velocidad del reloj es de 16 MHz. El Arduino Leonardo, su microcontrolador es el ATmega32U4, su voltaje de funcionamiento son de 5 voltios, los pines de input y output digitales son de 20, los canales PWM son 7 y los pines de entradas análogas son 12. Su corriente para funcionamiento para cada pin es de 40 MHz. La memoria flash es de 32 kilobytes, de los cuales 4 kilobytes son utilizados por el bootloader. Su RAM es de 2 kilobytes, su EEPROM es de 1 kilobyte y la velocidad del reloj es de 16 MHz. Avanza, Buki. Bueno, el Arduino Duo, su microcontrolador es un AT91SAM 3X8E. Su voltaje de funcionamiento es el funciona con 3,3 voltios. Los pines de input y output digitales son 54. Los pines de entradas análogas son 12. La corriente total en todos los pines de input y output son de 130 megamperios. La corriente DC en el pin 5 voltios son de 800 megamperios. La memoria flash son 512 kilobytes disponibles para las aplicaciones del usuario. Su RAM es de 96 kilobytes y la velocidad de reloj es 84 MHz. El Arduino Yum es un microcontrolador ABR Arduino
No, su voltaje de funcionamiento es de 5 voltios. Los pines de input y output digitales son de 20. Los canales PWM es de 7. Los pines de entradas análoga son 12. Ah, no está el profe. Rayos. No le diga, ve. ¿Qué? ¿Prosigo? Ah, su causa. Qué falso. Qué falsos. Ya, bueno, el Arduino Nano, al igual que todos, es chévere, güey. Su microcontrolador es ATmega 168, el voltaje de funcionamiento es de 5 voltios. Y siguiente, Buki. Siguiente. Bueno, las conclusiones. Tenemos que considerar que cada punto se tiene que en la investigación de la arquitectura de computadoras para tener claro lo que se está haciendo, conociendo así cómo manejar cada componente. Los microprocesadores son muy importantes para cada uso que se le da, desde programar para un reloj digital hasta una tecnología inteligente como es la IA. Por eso es necesario tener claro cómo funcionan los componentes del computador y qué hace cada uno. También se debe tener en cuenta las consideraciones de los asesores, de nuestros asesores, para producir un trabajo que siempre esté presente y sea usado por las diferentes personas que lo necesiten. Gracias. Bueno, eso es todo, amigos. Esa es mi línea. Eso es todo. ¡Hazte a un lado, puerco! ¡Que una estrella haga esto! ¡Eso es todo! ¡Todo, amigos! ¿Ya puedo irme?